La última vez que se la vio fue hace casi 30 años y los científicos consideraron que la especie estaba extinta. Hablamos del jambato, una rana que era común en la serranía ecuatoriana, pero que de manera abrupta dejó de existir. Se consideró que era una prueba más de cómo el cambio climático y otros factores estaban afectando a especies animales. Pero como si se tratase de un milagro, el jambato fue hallado por un niño en Cotopaxi hace casi un año. Y la buena noticia es que se ha logrado su reproducción con miras a repoblar los páramos. Visión 360 nos muestra la rana que no había sido vista en décadas. Conozca junto a nosotros al jambato resucitado. Había una vez un pequeño sapo que dominaba los páramos ecuatorianos. Era tan popular que los antiguos exploradores como Jiménez de la Espada o Whymper lo mencionaron en sus crónicas. Tan popular que una importante ciudad ecuatoriana fue bautizada con su nombre. Hablamos del jambato. El jambato era un animal que era parte de la vida cotidiana de la gente, de nuestros abuelos, de la gente que vivió en la parte andina, especialmente en los valles interandinos y en los páramos. Yet as the sun climbs higher, the paramo is ablaze with flowers. Many forms and colors of gentians. En un documental de la BBC de 1985 quedó plasmada la presencia del jambato en los pajonales del Cotopaxi. Era tan común como un gorrión o un mirlo. Y era un animal realmente abundante. Sus poblaciones explotaban ciertas épocas del año, ¿no? Y yo recuerdo en los años 80, cuando era un estudiante de biología, íbamos al páramo a los páramos de Cotopaxi, a la laguna del Limpiopungo. Y había que tener cuidado de no pisarles. Pero justamente en esos años, las poblaciones de esta ranita empezaron a declinar dramáticamente. Fue cuestión de un par de años. No se la volvió a ver. Después de esta desaparición repentina, hubo una alarma mundial al respecto. Y se empezaron a hacer investigaciones, realizamos monitoreos, los científicos empezamos una búsqueda, si se quiere, exhaustiva del animal a lo largo de toda su distribución histórica y no se le encontró. Luis Coloma es un experto mundial en anfibios. Ha dedicado su vida al estudio de estos animales y ahora dirige el Centro Jambatu, donde se realizan investigaciones científicas de alto nivel acerca de los sapos. Como científico, él sabe que una especie no se extingue de un día para otro. Y lo peor de todo es que esto también pasaba con otras especies de anfibios e incluso de insectos como las abejas. En poco tiempo dejaron de verse. Las poblaciones colapsaron. Especies posiblemente se extinguieron, muchas. Incluso algunas de ellas antes ni siquiera ser conocidas para el mundo de la ciencia. Los estudios apuntaron hacia el calentamiento global, sumado a otros factores como un hongo y un virus.
la variación de 1 o 2 grados en la temperatura afectó a estos animales de manera masiva. Y además, las enfermedades terminaron por arrasar con los sapos. Es así que el jambato estaba considerado como extinto. El hecho de que los anfibios sean animales sensibles a la humedad del aire, a la temperatura, a la calidad del agua, nos indica que son indicadores de que estos factores no están bien, que los humanos estamos maltratando al planeta. Pero hace un año sucedió lo inesperado. Como una forma de involucrar a las comunidades en el conocimiento de los anfibios, se puso una recompensa a quien encuentre un jambato. Y así fue que un niño en una remota comunidad de Cotopaxi dio la alerta. Según Coloma, es como haber encontrado un dinosaurio en el patio trasero de una casa. ความสำเร็จของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่เอกวาดอร์นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเชื่อว่ามีกบสายพันธุ์เอกวาดอร์เขาลงมือเพาะเลี้ยงกบสายพันธุ์จัมบาโตและกิโตค่ะค้นพบตั้งแต่ช่วงเมษายน 2559 La noticia retumbó en el ámbito científico y dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en titular de noticieros y portales informativos de todo el planeta. Para nosotros, desde el punto de vista científico, era algo que no esperábamos. Habían pasado ya 28 años desde la última vez que se le había visto. Y fue algo realmente sorprendente. David Jailaca cobró la recompensa de $1000 gracias a su buen ojo, pero a cambio le devolvió al jambato la oportunidad de salvarse, ya que los científicos encontraron un número suficiente de sapos para tratar de reproducirlos en cautiverio. Esto quiere decir que hay una variedad genética para que la especie se pueda multiplicar. El reproducir a estos animales, el tener una primera puesta, nos abre muchas esperanzas de que podemos salvar a esta especie de la extinción. Es un evento que no inusual, que no ocurre frecuentemente. Para nosotros, como científicos, fue un hecho único. Para lograr que 2 ranitas se reproduzcan en cautiverio, es necesario replicar exactamente las variables que ofrece la naturaleza, pero en un laboratorio. El ambiente debe ser similar, con hojarasca, sombra y agua corriente, pero el agua debe tener la misma química que en el páramo. Su pH, la cantidad de oxígeno y la temperatura son cruciales. En el centro Jambatu no tenían muchas esperanzas de lograr una cruza, pero ocurrió el segundo milagro. Una pareja depositó cientos de huevos y de allí nacieron más de 600 huillis o renacuajos. Esta camada es la esperanza para toda una especie. De ahí que se las separe en diferentes contenedores y se las mantenga monitoreada a diario. Luego, el criar los renacuajos representa un nuevo reto, porque no sabemos cuál es el alimento de estos animales en condiciones naturales. Entonces estamos haciendo varios experimentos de los alimentos adecuados para que estos renacuajos crezcan saludables, que puedan metamorfosear, pasar al estado terrestre, digamos, de forma adecuada, saludables. Una vez que los jambatos crezcan, lo lógico sería devolverlos a la naturaleza, pero esto no es tan fácil. Los factores que acabaron con esta especie hace 30 años siguen ahí. Incluso hay especies introducidas que son una amenaza para estos sapos. En el caso particular del jambato, la presencia de la trucha en los ríos andinos es un problema. Es un predador voraz que fue introducido al Ecuador, que no forma parte de su fauna nativa y que probablemente no va a permitir que los renacuajos puedan vivir normalmente en estos ríos. Este es el jambato. Este es un subadulto. Sí, bueno, Tanta experiencia, pero... son animales
Por otra parte, hay que pensar que el jambato desapareció hace 3 décadas. Volver a reintroducirlo podría generar un impacto sobre otras especies. Mientras tanto, en el laboratorio se investigarán las propiedades de este sapo. Su piel verrugosa puede contener valiosos compuestos. Salvar de la extinción esta especie representa un tesoro para un país como el Ecuador. Los químicos en la piel de esta rana pueden representar ganancias extraordinarias desde el futuro de países como el Ecuador. Sabemos ya eso. En el centro Jambatu se hace un estudio de la química de la piel de cada uno de los anfibios ecuatorianos. Se extraen los fluidos de la piel y se aíslan los químicos. Estos extractos contienen moléculas con potenciales de uso biomédico muy importantes. Algunos de esos químicos podrían ayudar a curar enfermedades que aquejan a la humanidad. Algunos tienen propiedades analgésicas, algunos tienen propiedades antibióticas. Un ejemplo es la epavitidina, una sustancia 200 veces más potente que la morfina y sin sus efectos colaterales, cortesía de una rana ecuatoriana. Toda esta información pasa a ser parte de un banco de vida, una especie de arca de Noé donde se guarda la piel de cada especie para su posterior investigación. Es muy interesante saber que Ecuador está de alguna manera empezando a liderar estos tipos de investigaciones aquí en América Latina y también, por qué no decirlo, a nivel mundial. El desarrollo, por ejemplo, de estas tecnologías de cría de ranas de arlequín en condiciones de laboratorio es algo que no se hace en todas partes. Este es un centro en donde se lo está haciendo por primera vez. Es difícil saber si el jambato volverá a poblar los páramos como en tiempos de nuestros abuelos, pero al menos sabemos que está vivo y que así como a diario desaparecen especies alrededor del planeta, aquí en el Ecuador una ha regresado y se está recuperando. Larga vida al jambato. Esto es Visión 360 en su 4º año consecutivo de hacer periodismo solo comprometido con la verdad. No cambie de canal, aún tenemos más.